Hola, buenos días. Hoy es un día hermoso para darle gracias a Dios por nuestra vida. Gracias a Dios porque estamos aquí en este mundo con un propósito que tal vez aún no conocemos o muchos ya conocen, pero según la voluntad de Dios tenemos un gran motivo por el cual estar aquí, tener vida. Y por eso estamos estudiando este libro, estudio que se llama El Guerrero Cristiano. Si tú has escuchado los programas anteriores, sabrás un poco de lo que estoy hablando. Por ahí vimos el tema número 1, operaciones, el 2, reclutamiento, el 3, ejercitar, el 4, órdenes, el 5, guarnición y hoy veremos el 6, que es formación de un equipo. Este libro yo se los puedo compartir el material si gusta o que lo sigan escuchando o que escuchen las repeticiones de este programa de los anteriores en el canal de YouTube en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Estamos transmitiendo hoy a través de Radio Verdad 99.5 FM y vamos a continuar con este tema que pues nos va a ayudar a fortalecer y a ver ese propósito, ese motivo por el cual debemos de estar siempre como guerreros preparados para toda la obra que el Señor ponga en nuestra vida. Vamos a ver esta parte, formación de un equipo. Nos vamos a estar apoyando en Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 22, para que si tú tienes allá a la mano tu Biblia, puedas estar al pendiente cuando nos toque leer algún versículo. Entonces vamos a ver que ningún ejército puede ser efectivo como fuerza de pelea si los soldados no se convierten en un equipo. Entonces todo comandante enfrenta el trabajo de formar un equipo con individuos diferentes y antecedentes. Entonces diferentes temperamentos y diferentes habilidades en una única unidad de batalla con un objetivo en común. Esto es que todos juntos estamos como ejército con un objetivo en común. En Primera de Tesalonicenses, Pablo describe el modelo de la unidad de la batalla de la Armada Real y nos da instrucciones para crear una iglesia efectiva. El modelo es la iglesia de Tesalónica. El primer contacto de Pablo con los tesalonicenses fue corto. Vemos en Hechos 17 que nos dice que la oposición al ministerio de Pablo en Tesalónica era tan intenso, el odio hacia él era tal que tuvo que salir de contrabando de la ciudad. A pesar de que solo se quedó menos de 3 meses, Pablo dejó una iglesia fuerte y motivada. Como no podía él regresar a aquella ciudad, él escribió lo que llamaría una carta clandestina a estos jóvenes creyentes. En Primera de Tesalonicenses, Pablo les reta a que continúen en la verdad que él ya estableció y revisa por lo menos 11 doctrinas mayores que pudo enseñarle a esta gente tan hambrienta en el corto tiempo que estuvo con ellos. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:11 que nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Spirit de Corps. ¿Qué significa Spirit de Corps? Es espíritu de equipo. Debe de ser la marca del ejército de Dios. Pablo acaba de recordarles a los creyentes de Tesalónica que se encontraban en la batalla espiritual. Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Por lo cual, él dice a la congregación y a toda la iglesia, por ser soldados de la cruz, tienen responsabilidades unos con los otros. Animaos. Es para caleo, que significa al lado de. Caleo significa llamar. La palabra era utilizada para llamar a un niño al lado de uno con el propósito de darle confort y aliento. De esta palabra viene paraclete, el nombre dado a Juan en 16:7, al Espíritu Santo. Paracleto fue usado para describir los gritos de los espectadores mientras veían a los atletas competir en los Juegos Olímpicos. El presente imperativo nos dice que nos animemos, nunca detenernos. No animas a alguien una vez y luego lo desechas. Manténle animado y síguele animando. Debe de haber una actitud de gracia y tolerancia entre los miembros del ejército real, porque Dios promueve y protege la libertad del individuo y su individualidad. Hay dos palabras griegas para unos a otros. La palabra que se utiliza aquí es ayelos, significa
otro del mismo tipo. Pablo habla a los creyentes animando a otros creyentes, y nuestra responsabilidad hacia los no creyentes no es animarlos, sino evangelizarlos. Pero nosotros debemos de tratar con esos creyentes que nosotros animamos constantemente. El verbo construir o edificar es oikodomeo con K. Oikos significa casa, estructura. Domeo viene de la palabra que significa construir. Por lo tanto, Pablo indica que conforme nosotros nos animamos unos a otros, hacemos algo más. Nos edificamos unos a otros. Notemos que no dice animaos unos a otros conforme se despedazan. Desanima escuchar las críticas y maledicencias contra ti, pero anima cuando la gente te edifica. La razón por la cual necesitas ser edificado es por una falta en tu vida, porque no creces. Ningún cristiano es perfecto. La iglesia es el lugar donde el respeto a la libertad, la individualidad y la privacidad debe reinar. En la iglesia la gente debe tener la capacidad de ser aquellos mismos y aceptarse tal cual como son. Su individualidad expresa a través de sus dones y talentos es esencial para el buen funcionamiento de la iglesia. Así que en la iglesia debe reconocerse la gente y que todos tenemos faltas, defectos, fracasos. Es por eso que tenemos necesidades. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué debemos estudiar la palabra? Bueno, pues porque todos tenemos necesidades e insuficiencias en nuestra vida y porque somos frágiles y tenemos pecados que nos acosan. La única forma de sobrepasar esto es por medio del estudio y del trabajo juntos, animándonos y edificándonos en la reunión. Como oikodomeo se relaciona con la idea de construcción de una estructura o complejo. Ya vamos al resultado de este proceso de crecimiento del creyente, la edificación compleja del alma. Todo edificio debe comenzar con la base. Solo hay una base que cuenta y es Jesucristo. Lo encontramos en 1 Corintios 3:11. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, si no eres un creyente, no tienes una base donde construir. Trabajas sobre una arena movediza y a la primera de la lluvia se vendrá abajo. Todos los creyentes tienen la base, así que la pregunta es, ¿cuánto tendremos que construir? ¿Tienes la base, pero no dónde vivir? ¿Acaso la gente viene a tu porción de tierra y ven la hermosa base que has sentado para una maravillosa mansión y te pregunta, ¿pero dónde está el edificio? Si te paras sobre tu base en la tormenta, no te ayuda mucho. Te mojas, sopla el viento y te da frío. Eso es exactamente lo que pasa al alma de muchos cristianos. Tienen la base, tienen la vida eterna, pero son infelices y no entienden por qué. No entienden por qué la vida sopla de aquí para allá, por qué son tan inseguros, por qué son tan inestables, por qué no tienen sentido de dirección o guía. La respuesta es simple, no han construido la casa. Aún no tienen un lugar donde vivir y las tormentas de la vida hacen que los lleven de un lado a otro y batallan con ello. ¿Cómo edificamos en la base de Cristo? Vamos a ver esa parte. ¿Y cuáles son los pisos de la casa del alma? Bueno, pues hay 5. Vamos a ver que son comparables con los 5 pasos del crecimiento del creyente hacia la conformidad con Cristo y con las 5 palabras hebreas de la fe. Una de estas es orientación hacia la gracia. La primera de las cosas que debemos de construir en esta casa es la orientación hacia la gracia. Tenemos que entender de lo que se trata la gracia. Esto es, amén, fe apoyada. Entonces, debemos de asistirte en el pensamiento de Cristo hacia ti. Él siempre nos mira en gracia. Sus pensamientos hacia nosotros son de amor, de cuidado todo el tiempo. Tenemos que entender que lo que Dios hace por nosotros lo hace en gracia. No lo hace por ti, por ser quien eres o porque has trabajado duro o porque sinceramente tratas de llevar una buena vida. Dios hace lo que hace por ti, por su Hijo perfecto, por Cristo. Vamos a ver en Juan 3:16, Efesios 4:7 al 16, Filipenses 2:5 al 9 y Colosenses 2
del 9 al 14, también en Hebreos 10, 5 al 10. En estas citas encontramos un poco de este tema. Pero vamos a ir más adelante. Después podemos escuchar la repetición de este programa para ver con detenimiento cada versículo. Vamos a ver que muchos cristianos aceptan la victoria de la salvación en Jesucristo, pero gastan el resto de su vida siendo vencidos por sus pecados. Yo te pregunto, ¿cómo resolver el hecho de pecar después de venir a Cristo? Bueno, pues tenemos que hablar en términos de gracia, entender que somos pecadores por naturaleza y nadie en toda la Biblia, con excepción de Jesucristo, vivió una vida perfecta. Entonces, aceptar el hecho de que tendremos una naturaleza pecaminosa hasta que muramos y caeremos una y otra vez como Abraham y Sara, Moisés, David, Sansón, Elías, Jeremías y cualquier otro hombre o mujer de Dios que se haya usado alguna vez para glorificar a nuestro Padre. Todos fallaron, pero también debemos entender que la gracia de Dios es mayor porque nosotros tenemos pecado, sí, pero la gracia de Dios es mayor. No te recrimines. Así que tú confiesas tus pecados. Dios nos perdona, nos limpia, nos purifica. No necesitamos estarnos culpando constantemente. Él perdona todos los pecados como prometió que lo haría y lo encontramos en 1 de Juan 1:9. Y sigue adelante, no te desanimes. Podemos seguir construyendo en esa base sólida por gracia. El número 2 es dominio sobre los detalles de la vida. Tienes que llegar a un punto en el cual aprendas a poner las cosas en la perspectiva correcta. Debemos asistir al pensamiento de Cristo en la relación a las cosas. Esta vida está llena de pequeños detalles. Los detalles son importantes, pero no son lo principal. Tienen que mantenerse en segundo lugar. Esos detalles no van a ser el primer lugar, sino en segundo o tercer lugar. Donde trabajas es un detalle de la vida. El tipo de carro que tienes es un detalle de la vida. Si eres exitoso o un fracaso a los ojos de los hombres, es un detalle simplemente. De hecho, todo, excepto Jesucristo, es un detalle en la vida. Puedes vivir sin dinero, sin vida social, sin carro, sin amigos, pero no puedes vivir sin la palabra de Dios. La palabra viva se revela en la palabra escrita. Debemos dominar los detalles si queremos crecer, pero no lograremos esto sin esfuerzo. Es por eso que dominar los detalles de la vida es análogo de batalla, la fe luchadora. Lo encontramos en Mateo 6:33, Lucas 10 del 41 al 42, 12 también del 13 al 34 y Primera de Corintios 6:12, también en Filipenses 4:6-7 y también Filipenses 4:11-12 y en Primera de Timoteo 6 del 6 al 10. Ahí podemos encontrar un poco de este tema. Entonces, digamos que tienes éxito, tal vez. Has sido promovido, te ha sucedido todo lo que siempre has deseado y de repente pierdes todo. Yo te pregunto, ¿puedes mantenerte estable? ¿Podrías simplemente encogerte de hombros y decir, Dios da y Dios quita? Esta fue la magnificencia de Job. Perdió todo lo que tenía y su actitud fue, Dios dio, Dios quitó. ¿Y qué? Eran solo detalles, casa, bienes, todo eran detalles. Entonces podemos leer esto en Job 1:21. Necesitamos ver que todo es detalle, menos Jesucristo, menos la palabra, lo que el Señor ya dejó establecido. Entonces necesitamos reconocer esta parte y tener dominio sobre los detalles de la vida. Tener ese dominio, que no nos dominen las cosas, y los fracasos o los éxitos, sino que todo es un detalle, son detalles simplemente. La siguiente es una actitud mental relajada. Una actitud mental relajada. Vamos a ver que esta es una parte muy importante para poder construir en nuestra base. El siguiente paso es tener la mente de Cristo en relación a otras personas. En este mundo empezamos a entender el kashas, es la fe que se refugia en Dios.
Deberemos aprender a recibir el rechazo y la crítica sin dejar que eso moleste nuestra paz. Tendremos nosotros que aprender a aceptar las debilidades de otras personas. En la actualidad se habla mucho sobre la actitud mental. La mejor actitud que se puede tener es la paz, la relajación. Relajación es lo opuesto al trabajo. En una mente de actitud relajada, somos capaces de ir por la vida con tranquilidad interna y nunca empezaremos a conocer la paz hasta que dominemos los detalles de la vida. Hasta que no nos relajemos de nosotros mismos y de los demás, entonces podremos movernos en un campo más alto de amor. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que si nosotros estamos viendo que toda la vida, todas las circunstancias, todo es simplemente detalles de la vida, podemos tener un dominio sobre nuestras emociones y tener una actitud mental relajada, que todo esto sucede y pasará y todo tiene un plan de parte de Dios. Entonces, necesitamos tener esta actitud mental relajada. Dice aquí que aunque la gente nos critique o pues si no les agrademos, es ahí cuando empezamos a nosotros a practicar el comprender el por qué la gente opina de tal o cual manera. Tal vez esa opinión hacia tu persona no es lo que la gente en realidad dice, simplemente es una opinión. No quiere decir que seas así tú. Entonces, no le des la importancia, solamente son detalles de la vida. Y así podemos tener una actitud mental relajada. La siguiente es categorías del amor. En este punto entramos al amor de Cristo. Comenzamos a ver que tenemos su amor por Dios, su amor por un compañero, por tu familia, por tus amigos, por extraños y aún por los enemigos. Todas estas son categorías diferentes. No amamos a nuestro compañero tanto como a Dios. No amamos a nuestros amigos como a nuestros compañeros. Y tenemos que aprender a colocar el amor apropiado en nuestra vida en diferentes direcciones y también en cómo dejar que ese amor determine las prioridades. Aquí, Yachal, con Y, Yachal, la fe sanadora, viene a ser real en nuestra vida porque necesitamos ser sanados de las heridas que sufrimos. Eventualmente nos convertiremos en la fuente de sanidad para otros también. Entonces, ahora vamos a la felicidad interior. Este es el pentouse del alma, el lugar donde tienes paz, seguridad, tranquilidad y gozo, y a pesar de lo que esté sucediendo, tú lo puedes sentir. Aquí empiezas a entender lo que significa regocijarse en el sufrimiento, a seguir en gozo. Aquí experimentamos la fe más fuerte, la fe que espera, que permite que cambie nuestra fuerza por la fuerza de Dios. Hasta que crezcamos en este punto, entenderemos verdaderamente lo que en realidad es el gozo cristiano. Y como es de suponerse, no es hasta este punto, que la vida viene a ser lo que debe de ser en Cristo. Y son pocos los cristianos que llegan al punto donde su fe es el termostato de su vida, y por ende son los controladores de las circunstancias que nos rodean. Cuando las cosas andan mal, esta gente se goza en la vida. Si las cosas andan bien, ellos gozan la vida. Han dominado los detalles, han aprendido a amar la vida, a amar a pesar del conflicto y la lucha. Aún Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo podemos encontrar en Hebreos 5:8. Nosotros seguimos el mismo camino. Entonces es por eso que aprendemos a enfrentar todas las cosas con gran gozo. Esto es edificación. Pablo dice a los tesalonicenses que se edifiquen unos a otros, así como lo hacéis. Esta iglesia lo estaba haciendo bien. Los tesalonicenses sabían que habían de llegar a un objetivo en la vida cristiana y avanzaban hacia él. Iban del punto de salvación de infancia espiritual por la adolescencia madurez y más allá, para ser héroes de la fe y amigos de Dios. Pero ellos sabían que ninguno podía alcanzar el objetivo aislado. Se necesitaban unos a otros porque la única forma de llegar a la madurez es a través del trabajo en equipo, en la reunión. Por ahí, en los temas anteriores vimos este tipo de desarrollo de crecimiento espiritual, donde pasan desde
la infancia espiritual por la adolescencia hacia la madurez. Esto es cuando va el cristiano creciendo a través de la preparación, de servir, de tal vez pruebas. Entonces es ese crecimiento del cual nos está hablando en esta parte. Y pues sí, esta es parte de la felicidad interior, saber que el gozo viene desde aún una prueba, el gozo está ahí, el gozo puede estar en nosotros, esa tranquilidad y esa paz, aún todo por fuera en el exterior esté vuelto de cabeza, o sea, un caos, podemos sentir esa paz. Ahora vamos a ir al respeto por la autoridad. Vamos a ver qué nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre nosotros. Debe haber respeto por la autoridad, claro, y el liderazgo en la iglesia local. Como apóstol, Pablo tenía mucha autoridad, pero él les habla a todos los santos de Tesalónica por igual. La palabra traducida ruego, eroteo, significa rogar por igual, por un igual. Pablo no habla aquí de superioridad. En la iglesia el pastor es la autoridad, pero él sigue siendo igual. No hay superiores en el plan de Dios. Todo creyente tiene los mismos privilegios y las mismas oportunidades que cualquier otro creyente. En esta traducción, Pablo les pide a los hermanos que se estimen y a aquellos que trabajan. Es maravilloso ser apreciado, pero la palabra aquí no significa estimar a todos. La palabra es oída del verbo orao, que significa ver, identificar. El tiempo perfecto significa identificar en el pasado con resultado de que tú sigues identificando el futuro. ¿Por qué Pablo dice identificar en lugar de apreciar? Bueno, pues tiene que ver con un principio fundamental de la enseñanza de la palabra de Dios. Uno que debemos entender es que si eres un creyente en Jesucristo, Dios tiene un maestro para ti. Eres una oveja en el rebaño de Dios. Entonces en el rebaño de Dios hay muchos pastores escondidos. Los llamamos pastores y debemos identificar a tu pastor, a nuestro pastor y ponernos bajo su cuidado. Pablo nos da 3 funciones a las personas que estos creyentes de estos creyentes que debemos identificar. Los 3 tienen el mismo artículo, que significa que está describiendo a una persona. Estas son 3 cosas con las que debemos reconocer a aquellos que comunican la palabra de Dios. La primera es trabajo. En griego, koplazo, con K, significa trabajar hasta el punto de estar exhausto. El comunicador de la palabra tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar hasta el punto de estar exhausto, de estudiar, analizar, nunca hablar hasta que entienda y que sea capaz de comunicar claramente. Luego de que ha estudiado, el comunicador se para enfrente a la gente de su congregación y no significa guiar o tener autoridad o nada similar, simplemente significa estar al frente de. La tercera función viene de un compuesto nous, que significa mente, y titemi, con H, titemi, significa poner. Literalmente significa poner en la mente. ¿Qué es lo que hace este hombre después de estudiar y pararse frente a su gente? Bueno, pues él pone lo que ha aprendido en la mente de ellos, los instruye y les enseña. Así que Pablo dice, reconozcáis a los que trabajan hasta el exhausto y os presiden, y ponen la verdad en vuestra mente. Después de reconocer a esa gente, debes hacer algo más, tenerlos en mucha estima. Estima es egeomal, con H, egeomal significa añadir hechos y llegar a una buena conclusión. Como miembro de una iglesia, buscas a los que te proveen de instrucción y los evalúas y llegas a una conclusión. Luego, los estimas mucho en la esfera del amor por su trabajo. No estimas a estos hombres solo porque te caen bien o porque te agradan. Comúnmente, la gente entra a una iglesia y observa al pastor y dicen, verdaderamente no me gusta ese muchacho.
y qué. Pablo dice que añadas a los hechos. El que no nos agrade a alguien no es un hecho, es un sentimiento. El pastor debe de ser estimado por su trabajo. La palabra utilizada aquí es ergón y significa trabajo productivo. ¿Cuáles son los hechos? ¿Acaso el hombre trabajó en la palabra? ¿Se paró frente a ti? ¿Te comunicó la palabra de Dios? ¿Te dio alimento espiritual? Este es el criterio para evaluar. La congregación debe reconocer que la prueba del hombre no está en su personalidad, sino en su comunicación. ¿Te alimentó con la palabra de Dios y puedes comer de lo que te sirve? Entonces, tu evaluación de él siempre debe basarse en la comunicación de la palabra. Pablo te dice a ti que debes reconocer al hombre que comunica la verdad por tus ganas de crecer. Una vez que lo reconoces, no te desilusiones de él. Él es un ser humano igual que tú. Entonces, solo que él tiene presiones dobles, doble demanda, doble tensión. Así que míralo y di, no sé cómo es que Dios puede usar esta gallina clueca, dice aquí, pero él le enseñó una clase de Biblia a Balaam por este medio de un asno. Creo que él puede trabajar a través de este muchacho. Podemos encontrar un poco de esta historia en Números 22, del 21 al 41. Entonces, tenemos que entender que esta es la forma en que Dios siempre ha trabajado, porque cada uno de nosotros es productivo de la gracia. Solo hay una manera de ser usado por Dios, a través de la gracia. Entonces, por eso, respeta al pastor por su trabajo. Tu honor debe crecer conforme a su comunicación contigo y que sea productiva, y verás el trabajo en tu vida. Vamos a ver ahora ejercitar la autoridad. En Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 15 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Debe ejercitarse la autoridad en forma sabia y balanceada. Pablo es el general que les habla a los comandantes en el campo. Los comandantes de campo son los pastores. De nuevo, Pablo usa la palabra paracaleo, con K, paracaleo, traducida aquí como rogamos, que significa llamar al lado de uno para exhortar y dar aliento. Hermanos, se refiere a los pastores. La palabra traducida como amonestéis es la misma que es utilizada en el verso 12 para describir el trabajo de los que instruyen. Viene de nous y titemi. Titemi significa localizar, poner. Nous es mente. Tu mente es el campo de batalla en la vida cristiana. Lo que crees, lo que decides, lo que escoges, son las batallas de la vida cristiana. Por esto, la primera responsabilidad del comunicador es amonestar, enseñar, instruir, poner la verdad, en la mente de la gente. Cuando Pablo dice amonestar a los ociosos, regresa a una analogía militar. Los ociosos es atactos, que era un término militar para el que no se encontraba en las filas. Se usaba para los que eran rebeldes. Significa que uno que no realiza su trabajo. Entonces los ociosos son reconocidos de nuevo en 2 de Tesalonicenses 3 del 6 al 7 y en el 11, como aquellos que son indisciplinados, no son productivos, son chismosos. Y Pablo está comparando al pastor con un instructor de ejercicios militares. Entonces, cuyo trabajo es reconocer a los ociosos y ponerlos en su lugar. Ese es el trabajo del pastor como el instructor de los ejercicios militares. Otra palabra es alentéis. Aquí no es un paraqueleo, sino un paramuteomal, una palabra que significa instigar al coraje a través de órdenes verbales. De poco ánimo, como nos dice aquí en nuestro versículo, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Esta palabra de poco ánimo, esta frase es el compuesto de olipogosuchos. Óligos es pequeño
Ipsuchos es el alma. Siempre encontraremos personas pequeñas de alma. En sus pensamientos son pequeños, en su mente. Estas personas son siempre tímidas, temerosas y necesitan ser alentados, así que dales coraje. Tal vez nos preguntemos, bueno, ¿pero cómo? Pues a través de las órdenes verbales, enséñales, rétalos a que puedan hacer las cosas, a que tengan esa determinación, ese carácter. Y otra palabra, otra frase de este versículo que dice, sostengáis a los débiles. Esto significa literalmente sostener a los que son frágiles espiritual y moralmente. Algunos cristianos son propensos a pecar continuamente. La forma en que el hombre trata con esta gente es aplastándolos, intimidándolos. Pero Dios dice que los sostengamos. Si son muy débiles para mantenerse de pie, debemos sostenerlos. ¿Qué es lo que hace el soldado, si alguno en el campo de batalla por su propio error se para sobre una mina? Se regresa y lo carga. Esto es parte del protocolo. En las fuerzas militares nunca dejas atrás a una camarada herida. Entonces necesitamos nosotros tomarlos y ayudarles a salir de esos lugares donde hay peligro. Y como cristiano, ¿puedes hacer menos? ¿Puedes ver a un compañero cristiano caer en el área del pecado y mirarlo para decirle, qué bueno, se lo merece? ¿Has escuchado sobre algunos creyentes que están pasando por alguna situación de divorcio o algún creyente que haya caído en alguna inmoralidad? ¿Y qué haces? Comúnmente no salimos ni ofrecemos a darle los primeros auxilios a esas personas. En lugar de eso, a veces vamos y se lo decimos a alguien más y esa persona se lo dice a otra y muy pronto hay fuego por todas partes y luego los compañeros creyentes están tirando granadas y destrozando a esa persona. Ya es suficientemente herido. Lo que él necesita no son ataques de sus mismos compañeros en la batalla. Él necesita a alguien que los anime, que le ayude a pasar entre el fuego del enemigo y el fuego amistoso y que le lleve a un lugar a salvo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Hay que salir y recoger a esas personas, a esos compañeros cristianos y convertirnos en su fuerza. Pablo les dice a sus lectores que seáis pacientes para con todos, porque cuando te relacionas con gente debemos de ser pacientes. Es la responsabilidad del pastor como comandante en el campo de velar y mirar que ninguno le pague a otro mal por mal. Debemos de detener esos pleitos de la congregación. Pagar mal por mal simplemente incrementa e intensifica la maldad por repetición. Pablo les dice a estos hombres que sigan en agatos, una palabra que siempre se refiere a la bondad intrínseca. No es una bondad situacional, esto es lo que siempre es bueno. Con el artículo definido es lo bueno, entre comillas, es bondad divina. La palabra seguid significa perseverar con pasión. Con pasión estos hombres deben de seguir lo bueno. Muy bien, ahora vamos al código de honor. El código de honor es estar siempre gozosos. Orad sin cesar, dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies a los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenernos de toda especie del mal. Entonces vamos a hablar un poco de este código de honor basándonos en este hermoso versículo. Esto introduce el sistema del protocolo. El bien divino es patrón y el protocolo, el código de honor del ejército real. Un ejército debe de tener un código de honor, un protocolo para mantener la disciplina, para alcanzar las metas de ese ejército. Un código de honor no es para la gente perfecta, sino para la gente frágil. Un código de honor reconoce que para que logremos el objetivo debemos de tener un sistema y un patrón de conducta, tanto dentro como fuera de nuestra organización. Las ideas del espíritu de corps es el espíritu de equipo, y el espíritu indomable no puede mantenerse apartado del concepto del honor personal y la convicción de la nobleza de la causa, a la cual
nosotros servimos. Tenemos que creer en la causa que se nos ha encomendado. Si queremos tener una vida noble, tenemos que tomar estas sugerencias, buscar una causa noble, buscar una causa noble. Si quieres tener una vida honorable, comprométete tu vida a una causa honorable. Es la causa a la que sirves, la que te hace lo que eres. Los grandes hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, los héroes de Hebreos 11, fueron personas que pecaron terriblemente, pero fueron honrados y grandes a los ojos de Dios. Por la fe sirvieron a causa honorable. Si quieres una vida honorable, comprométete a la causa de Jesucristo. El código de honor de Pablo, lo encontramos en Romanos 12, se compone de 8 exhortaciones simples. El número 1, gozaos. El 2, orad sin cesar. 3, dad gracias en todo. 4, no apaguéis al espíritu. 5, no menosprecies la profecía. 6, examinadlo todo. 7, retened lo bueno. 8, abstenernos de toda especie del mal. Y estas 8 exhortaciones simples las vamos a ver con detenimiento. Mientras vamos a una pequeña pausa, vamos a un canto y enseguida regresamos. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré.
Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria, es el rocío de su gloria. Muy bien, regresamos de este hermoso canto y seguimos con este libro, El Guerrero Cristiano. Estamos ahora hablando de el Código de Honor. El Código de Honor vamos a encontrar 8 exhortaciones simples que los podemos encontrar en Romanos 12, en el libro de Romanos 12, en el capítulo 12, y vamos a ver que el punto número 1 es gozaos. El verbo chairo viene de la palabra griega gracia. Gozarse es celebrar la gracia de Dios. Como un guerrero de la causa de Cristo, debemos de volver loco al enemigo celebrando. No importa lo que suceda, aunque las cosas vayan bien o mal, celebra. Celebremos. Esto refleja nuestro gozo interno, esa paz interna, la tranquilidad interna y muestra que estamos seguros de la victoria. Podemos estar derrotados ahora, pero estemos seguros de que obtendremos la victoria final. Debemos de gozarnos en eso. Ahora pues, que estés triste, pero estás seguro de las bendiciones y del gozo final que el Señor nos dará. Debemos de gozarnos en esto. Esto es tener la perspectiva eterna. Todas las órdenes que siguen muestran en este principio de celebración constante. Entonces, el primer código es gozarnos, gozarnos. El número 2 es orad sin cesar. Ora sin cesar en el griego significa ser consistente, persistente en la oración. ¿Quieres ser persistente en la oración? Entonces sé consistente en ella. Esto no significa que oras 24 horas, significa no dejes tu vida de oración, manténla. Dices, pero solo puedo orar 5 minutos. Bueno, si el contenido de tu alma se agota en 5 minutos, ora 3, pero hazlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Orad sin cesar. Este es un imperativo. La voz media dice que recibirás el beneficio de la acción. El 3 es dad gracias en todo. Solo cuando desarrollas una vida de oración puedes lograr esto, dar gracias en todo. También un imperativo indica que el creyente como guerrero está agradecido por todo lo que ha sucedido, porque todo provee la oportunidad de probar su coraje, su temperamento y su carácter. El número 4 es no apaguéis al espíritu. Este es uno de los 4 mandatos en la lectura, en la escritura, que tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo. Se nos ordena en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo.
Esto significa que le damos el control a nuestra vida al Espíritu de Dios. Se nos ordena en Gálatas 5:16 a caminar en el Espíritu. Esto significa que nuestro estilo de vida está dirigido por el Espíritu Santo. Continuamos llenándonos del Espíritu Santo. Se nos ordena en Efesios 4:30 que no contristemos al Espíritu. Lo contristamos cuando pecamos. Se nos ordena que no contristemos al Espíritu y contristamos al Espíritu a través de la apatía y la indiferencia. El griego snumi, SBENNUMI, significa ser extinguido, morir por falta de materiales. Matamos de hambre a nuestra alma cuando no la alimentamos con la palabra de Dios. Y Pablo nos dice que lo que causa que la llama se apague se relaciona con la orden de no menospreciar las profecías. En aquellos días había profetas, gente que se levantaba y enseñaba la palabra mientras otros escuchaban, como en una clase de Biblia moderna. Y tal como hoy, algunos decían, no, otra vez esto no, ya lo he escuchado antes. Había una apatía. El alma hambrienta nunca dice esto, siempre escucha la verdad muchas veces. Esta es una forma de menospreciar la palabra de Dios. La apatía, la indiferencia a la palabra, apaga al espíritu y la llama se apaga. Entonces, cuidemos mucho de no apagar al espíritu. El 5 es no menospreciéis la profecía. Recordemos que la profecía no es solo decir el futuro, es comunicación de la palabra de Dios. Menospreciar significa descontar, contar como nada, despreciar sin valor. Así que no menospreciemos la palabra de Dios como algo sin valor, porque es aliento a nuestra vida. El número 6 es examinarlo todo. Examinar, dokimazo, significa probar, poner algo a prueba con el fin de probar. El presente imperativo requiere que tomes la palabra de Dios, la instrucción que te ha sido dada y la pruebes. En esto pone responsabilidad en ti porque debes aplicarla. Entonces no nos olvidemos de examinarlo todo. 7. Retener lo bueno. Retener literalmente significa sostener, dominar el contenido de la instrucción. Lo bueno es kalos, lo que es noble y honorable. Debemos dominar el contenido de la instrucción honorable, la información que nos levanta y está ahí para mantenernos de pie y nos reta tal vez hasta cierto punto. Así que es como alcanzar un rango. Nadie es ganado un rango en ninguna organización sin haber sido probado. Algunas veces pasamos y algunas veces fallamos. El hecho de que fallemos no significa que no podamos obtener un alto rango, solo significa que tomaremos más tiempo, así que continuemos. No nos cansemos, hay que retener lo bueno, tomar lo bueno y si pasamos una prueba o pasamos una situación, qué bueno. Y si no, no pasa nada. Hay más oportunidades para levantarnos, para estar ahí, retener la palabra, retener esa buena actitud que debemos de mantener para lograrlo. El número 8 es absteneos de toda especie de mal. La palabra absteneo significa mantener lejos de ti. Lo que se traduce aquí como toda especie de maldad no es especie. Este verso dice que nos abstengamos de cualquier tipo o categoría de mal. No dice que nos abstengamos de nada que parezca malo, porque casi todo puede parecer malo a alguien. La idea de Pablo es esta: no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el lugar donde te paras. Eso es todo lo que Dios te pide como creyente. Planta tus pies, clama por un área de ese mundo y haz un cambio. Muestra la diferencia. Hay una sola forma de cambiar el mundo, cambiando el campo donde te paras ahora. Cristiano, vas a tener que plantar tus pies y pararte en el código de honor, creer en la causa por la que luchas y nunca, nunca retirarte. Esta es la formación de una unidad efectiva, una iglesia de muchos individuos. Pablo nos ha dado 4 requisitos para forjar un equipo. 1. Es un espíritu de equipo que debe de establecerse. 2. Debe de haber respeto por el liderazgo. 3.
Debe de haber un ejército de autoridad sabio. 4. Debe de haber un protocolo, un código de honor. Entonces, la iglesia de Tesalónica era llamada por Pablo la iglesia modelo, no porque sus miembros fueran personas maravillosas, porque como en todas partes tenían muchas canallas en Tesalónica, era porque tenían una meta, en su unidad con Cristo, emprender la guerra contra su enemigo común. Entonces, esta unidad con Cristo es la que estamos buscando, es la que queremos tener en cada iglesia, en cada hermandad, uno con otro, levantando, animando, como lo leímos, como lo escuchamos en esta parte de este libro, de este estudio. Entonces, tomar en cuenta que necesitamos ser ese ejército de Cristo fortalecido, con todas estas características que nos menciona Pablo. Y pues sí, tal vez nunca va a haber una iglesia modelo, nunca va a haber una iglesia que todos sus congregantes sean sanos, que sean, pues, que no sean pecadores, sabemos y lo dijimos, todos somos pecadores. Entonces necesitamos nosotros levantarnos unos a otros, animarnos, enseñar, acercámonos a nuestro pastor y no criticarlos ni juzgarlos, sino estar ahí siempre con humildad, reconociendo que tenemos que cambiar también nosotros, pues, cosas en nuestra vida que no agradan al Señor. Entonces, acerquémonos a tener todo esto, poderlo practicar en nuestra vida. Es muy importante que no solamente nos quedemos en el oír, sino que podamos aplicarlo, ser hacedores de la palabra de Dios. Así que yo me despido por el día de hoy, terminamos este estudio y te invito a que puedas seguir escuchando estos programas a través de Radio Verdad 99.5 FM. Puedes escuchar la repetición del día de hoy, el día lunes a las 9 de la mañana. Y el siguiente miércoles vamos con el siguiente tema, que se llama Instrucciones Preliminares de Combate. Va a estar muy interesante. Te pido que no te lo pierdas. Y si no has escuchado los anteriores, te quieres poner al corriente, te puedes ir ahí a YouTube, al canal Siempre Habrá un Nuevo Amanecer, y puedes escuchar los programas anteriores. Y si no, mándame mensajito por WhatsApp al 449-290-4106. Yo te los puedo enviar por mensaje. Es 449-290-4106. Si te interesa el material completo, yo te puedo proporcionar copias o te puedo proporcionar los videos para que los escuches y que sigamos aprendiendo para la gloria de Dios. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y les mando un gran abrazo. Yo soy Belén Solís y que disfruten su